Psicólogo Pablo Meliquio, porque tenemos muchos temas para hablar. ¿Cómo le va? Los saludo. Permítame incorporar a Pablo Meliquio, que está del otro lado. Bueno, Pablo, a ver, primero, buenas tardes. Y segundo, preguntarte cómo ves una posible fase 1 en la cabeza de la gente. Digo, ¿podría afrontar nuevamente un encierro total el argentino luego de lo que fue la cuarentena, bueno, recordemos, más larga del mundo? Hola Monse, Diego, doctor Pisi. Yo creo que es muy complicado pensar en una fase 1 porque, digamos, de alguna manera, en la línea del doctor yo venía muy esperanzado, como creo que también mucha gente con el inicio del 2021, creyendo que la pandemia iba a perder su fortaleza, que las vacunas iban a estar ya, o la mayor parte de la población vacunada. Me parece que construimos una ilusión de un 2021 con efectos menos tóxicos de la pandemia. Estamos viendo que la región, y por sobre todo Latinoamérica, está muy castigada, y entonces yo creo que estamos en este tiempo que yo titulé algo así como los agrotóxicos mentales, es decir, Mira, todo lo que se guardó en el 2020, lo que se soportó dentro, cómo se trabajó a favor de no contagiarnos, ¿sí? Levantar las defensas y no contagiarnos. Bueno, pero el campo mental efectivamente también tiene un límite, y ahora viene todo este campo de las incertidumbres, nuevamente de un 2021 que no sabemos cómo va a ser. Así que creo que va a ser muy difícil. Igual si hay que volver a la fase 1 tendremos que volver, pero vamos a tener que salir a trabajar desde el campo mental también para crear conciencia de que hay que cuidar también la cabeza, por favor, ¿no? Como el cuerpo, de la misma manera, ¿no? Pablo, querías acotar algo a lo que decía el doctor Hugo Pizzi. Sí, en la misma línea, perfecto, buenísimo que nos encontremos en este momento para pensar juntos, porque creo que si bien en la pantalla aparecemos divididos, creo que claramente estamos hablando de lo mismo, porque somos una unidad psicofísica y hay que defender tanto el campo físico como el campo mental. Y ahí hablaba de la angustia. Creo que en la punta del iceberg de los síntomas de la población actual está la angustia y la incertidumbre por este mundo tan pandémico, que no es una tragedia solo nacional, sino mundial. Y la verdad que, tomando un poco los elementos platónicos, socráticos, estamos ante una tragedia, estamos ante una peste, y creo que el ser humano se tiene que replantear cómo vivir a partir de ahora. Wow. Yo en eso sí vuelvo a apostar, a decir, bueno, que esto abra la posibilidad que sepamos que esto de acá se sale de manera solidaria y conjunta. Si se vuelve a fase 1, si se vuelve a poner el foco en que tenemos que cuidarnos, esa es la línea, no hay otra posibilidad. Y ahí va a ver cuál es la dimensión del ser humano, ¿no? Los chicos se pueden adaptar. El hecho de no haber ido a la escuela presencialmente el año pasado, ¿les ha generado algún daño? ¿Les podría volver a generar un daño el hecho de tener que interrumpir circunstancialmente la presencialidad en las clases? Sí, yo siempre creo que el daño mayor es la enfermedad y la muerte. El resto de las cuestiones son a acomodar. Se está poniendo mucho el foco en la escuela, es tema de debate desde el año pasado, y yo creo que también las niñas y los niños han quedado en posiciones regresivas, no solamente por perder la interacción con los amiguitos y las amiguitas, sino por cómo veían a sus mamás y a sus papás, por el exceso de información, por una frecuencia de tanta toxicidad, ¿no? Todo el tiempo la palabra COVID, coronavirus, pandemia, contagios, muertes. Entonces, en esa frecuencia, eso es lo que yo llamo los agrotóxicos mentales. Claro. Fuimos regando la cabeza de cada uno de nosotros y cada una de nosotras con todas estas palabras y esta toxicidad, y no entendiendo también que, bueno, estamos en un momento definitivo para repensarnos como ser humano. Si se vuelve a fase 1, si los chicos y las chicas tienen que dejar ir al colegio, bueno, hay que informarle a los papás para que abran el diálogo, para que expliquen, y para explicar que esto puede ser transitorio si hacemos las cosas bien. Y no pensar que esto tiene una dimensión de muerte permanente, ¿no? Y de que volver a la fase 1 implicaría no salir. Sí, puede ser un retroceder para volver a avanzar. Pablo, ¿vos pensás que es imposible que la gente se vuelva a guardar simplemente porque se le perdió el miedo al COVID? Digamos que el primer confinamiento fue porque estábamos ante lo desconocido y que este año pensamos que ya conocemos cómo se comporta este virus.
Y claro, me parece que estaba, digamos, obviamente que ya se sabe cómo nos podemos cuidar, en general funcionó bastante bien, coincido en esto de que a veces son más transgresores los adultos, ¿no? Porque a veces se pone el foco en la adolescencia, en la niñez, y creo que los adultos han sido muy transgresores también, pero funcionó bastante bien los cuidados físicos. Ahora tenemos que estar detrás de los cuidados mentales por toda la carga que tenemos del 2020 y de estos 3 meses del 2021. Así que me parece que vamos a tener que, si se vuelve a fase 1, vamos a tener que salir a trabajar fuertemente para cuidar, ¿sí?, el campo mental. Digo, porque si se vuelve a estar dentro de las casas, si se pierde la presencialidad en el colegio, ¿puede haber cuestiones regresivas en las niñas y los niños? Sí, como lo hubo el año pasado, pero si informamos bien y ayudamos a pensar, no se reemplaza fácilmente la presencia de un maestro, de una maestra, ¿no? Los papás no pueden hacer esa tarea, Tal cual. pero sí se puede estimular y explicar que esto es transitorio, ¿no? De hecho, hay un montón de estudios de niñas y niños hospitalizados que no tuvieron clases y después, despacio, con un estímulo, se recupera lo que no se adquirió en tiempo y forma. Por sobre todo, digo, cuidar la vida, cuidar el cuerpo y cuidar el campo mental que está regado con un montón de toxicidades que hay que ir desmenuzando, ¿no? Pablo, Hugo, muchísimas gracias.